tema entonces es historia natural y desafío de la transición, y pensamos con Silvia empezar con la historia natural de un paciente nuestro del año que nació en el Hospital Posadas en el año 79 y que precozmente consultó por ictericia y acolia a los 10 días, se hizo diagnóstico de atresia biliar y a los 52 días y a los 64 el doctor Carpaneto lo operó, le hizo la operación de Kasai y lo seguimos, tuvo episodios de colangitis, los controles de endoscopía varices aparecieron a los 6 años, se hizo una laparoscopía a los 8 años, estaba clínicamente muy bien, pero bueno, era uno de los casos así que habían sobrevivido y se hizo una laparoscopía, se evidenció una cirrosis y a partir de los 11 años ya con ese antecedente hicimos una atención conjunta con el Hospital Garrahan. Después de seguirlo en conjunto ya se derivó a un centro de adultos, a los 27 años siguieron los controles y a los 31 años en el Hospital Austral se realizó el trasplante hepático. Esta es una de las imágenes del año, de los 14 años de Gonzalo. Esta es a los 8 años la histología, o sea, una cirrosis constituida, y posteriormente, ya a los 32, después de un tiempo del trasplante, está con su familia, con su trabajo y siempre conectados con nosotros, y fue una gran alegría. Entonces ahora volviendo a la teoría, después de compartir esta historia natural, para hablar de atresia tenemos que decir la colestasis, que sabemos que la incidencia es 1 en 2.500 recién nacidos vivos a término, es mayor en pretérminos, está ocasionada, bueno, por la reducción de la formación de bilis, que determina la retención de sustancias que normalmente son excretadas por el hígado y que clínicamente aparece la ictericia, hipocolia, coluria y hepatomegalia con una bilirrubina directa mayor de 1 miligramo por decilitro. Las etiologías son múltiples, más de 100, acá es como un resumen, para saber y rescatar por qué le damos tanto valor o generamos la importancia del diagnóstico en atresia biliar. Si hablamos de atresia biliar, sabemos que es una enfermedad de etiología desconocida, que hay muchísimos trabajos, el doctor Becerra está trabajando en forma de hace muchísimo tiempo en buscar la etiología, pero hasta ahora no, es un proceso inflamatorio, fibroesclerosante, obstructivo progresivo que afecta los conductos biliares, tanto intra como extrahepáticos, que evolucionan a la cirrosis y a la muerte si no media una portoenteronostomía, operación de Kasai, antes de los 2 meses de vida. La causa es muy importante, o sea, como ictericia obstructiva en el periodo neonatal, es la más frecuente. Hay variación en la prevalencia, en unos 6.000 a unos 19.000 recién nacidos vivos. Uno en 6.000 son los asiáticos, uno en 19.000 es Canadá o Estados Unidos. Hay el tratamiento, mencionamos la operación de Morio Kasai en el año 1959, y si fracasa esta operación, que no se hace en forma exitosa en el tiempo bueno, diríamos, el trasplante es la única alternativa, que fue a partir del año 63, por supuesto, y es una de las indicaciones más importantes en pediatría, pues casi un 40 o un 50%. Si es exitosa la operación, desaparece la ictericia, la mayoría puede sobrevivir a la vida adulta sin trasplante. La presentación clínica generalmente es un paciente de término, puede ser también pretérmino, por supuesto, pero aparece la ictericia progresiva, colia, coluria, hepatomegalia. Habitualmente se controla
se detecta en el control de los 2 meses, pero esto comienza muy precozmente, entre los 2 a 8 semanas, y hay varias oportunidades perdidas. Esta es una de ellas, la ictericia por leche materna, pero sabemos que la ictericia fisiológica puede estar casi en el 60% de los recién nacidos, y es por aumento de bilirrubina indirecta que hace que eso retarde el diagnóstico. Generalmente el laboratorio en la época precoz aumenta la bilirrubina discreta, la fosfatas alcalinas, las enzimas y la gamma GT con una función hepática normal. El diagnóstico tenemos que tener en cuenta que tiene que ser considerado en primer lugar ante un lactante que esté ictérico, con heces acólicas e hepatomegalia. Y es importante porque dijimos que para optimizar la respuesta de la operación de Kasai tiene que ser antes de los 2 meses de vida, que va a estar dirigida a que se restablezca el flujo biliar. La recomendación que surge a través de los años con más fortaleza y en las distintas guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, es la recomendación de que todo recién nacido, más de 2 semanas de vida, que esté ictérico, se tiene que realizar la bilirrubina directa, y si esta es mayor de 1 miligramo por decilitro, se considera patológico y justifica la evaluación en un centro especializado de diagnóstico y tratamiento. El proceso del diagnóstico no se debe demorar, la derivación tiene que ser oportuna y sigue siendo un desafío para el pediatra. Y relacionado con la historia del hospital, nuestra historia con Silvia, Patricia y Silvia, tenemos que hablar de la implementación de las tarjetas colorimétricas. En el año 1995, el doctor Matsui, en un lance, en una carta, aparece, cosa que me llamó mucho la atención, la experiencia del grupo japonés de detección en el momento del alta de la tarjeta colorimétrica, y nosotros tuve oportunidad en Canadá de conocerlo y nos estimuló a que poder hacer la implementación de este estudio piloto en el Hospital Posadas, que se lanzó en el año 1999. Lo llevamos en el 2004 al segundo Congreso Mundial, lo publicamos en archivos, lo llevamos a la Cámara de Senadores, que todavía está durmiendo, y a partir del 2015 trabajamos arduamente con personal médico y madre de un paciente con atresia biliar, que la mamá inquieta buscó y tuvo una derivación al hospital italiano donde se pudo operar, y entonces quiso ella trabajar conmigo, y trabajamos entre el 2015 y el 2016, 17, 18, hasta que se reglamentó la ley de colestasis neonatal y se implementó a partir del año 2019. Bueno, como resultado de la perseverancia, la posibilidad de lograr esto, que fuera la primera provincia en el país. Esto es un poco el flyer que tienen ellos en Tierra del Fuego, donde hablan de la alerta amarilla, como lo mencionó hace muchos años en Inglaterra, y hacen la descripción de los colores. Vamos a ir viendo cómo los hallazgos, tanto clínicos, patológicos, en distintas etapas de la vida, de años después de operado. En este trabajo de Song-Sun habla de determinar estos factores predictivos de pronóstico. Son 71 niños divididos en 2, unos que sobrevivieron más de 5 años con función hepática normal y sin cirrosis, y otros que fallecieron. La edad, el promedio, todo era bastante similar, pero lo que resultó interesante, como las conclusiones,
que unas estructuras quísticas en el porta hepatis en el periodo operatorio y el rápido disminución de la bilirrubina total y directa, cerca ya de las 2 semanas, pueden predecir un pronóstico favorable a largo plazo, mientras que el aumento significativo de la gamma GT con niveles bajos en el preoperatorio predicen un pronóstico a largo plazo desfavorable. En general, la evolución y seguimiento ya a más largo plazo, vemos que entre el 50 y el 60% normalizan la bilirrubina dentro de los 6 meses de la cirugía, y la sobrevida actuarial a los 5 años con su hígado nativo oscila entre el 30 y el 60%, y a los 10 años es alrededor del 20%. Y rescatamos también acá el valor predictivo de la bilirrubina sérica luego del Kasai, que si se normaliza es de buen pronóstico. Y trasplante, la sobrevida anual mejoró de un 75 en la década del 80 a más del 90% a los 5 años en la actualidad. Mientras que hay que tener en cuenta que vemos como en el caso mencionado al principio, llegan a los 31 años, o sea, que no necesitaron trasplante, bueno, 10 o un 15% por ahí no lo necesitan. El desafío a largo plazo es que estos niños que realizaron un Kasai oportuno antes de los 2 meses, exitoso con restablecimiento del flujo biliar, que representan un 20 o un 50%, considerar otras las condiciones. Esta transición que vamos a hablar de niña adultez, de las variaciones en su historia natural, y las diferencias entre ser niño y ser adulto hacen que tengamos que enfocarnos en esta parte. Esos son papers de Chardot del año 2013, donde vemos la importancia de la sobrevida con hígado nativo, en mi experiencia en Francia, en centros estudio multicéntrico, donde vemos que a los 10 años con hígado nativo, si se opera antes de los 60 días, hay un 38.8 de sobrevida, y a los 20 años un 29.4, y esto va disminuyendo hasta ser prácticamente cero si la operación se realiza más de 150 días. ¿Y qué pasa en el adulto que llega con una atresia biliar, las complicaciones a largo plazo? Generalmente la colangitis ascendente se puede presentar entre un 20 y un 40%, y es más severa en los que presentan por ahí ya distensión de la I de Rux o litiasis intrahepática. En adultos sabemos que el trasplante entre un 15 y un 20% van a necesitarlo, y las indicaciones van a ser posiblemente la colestasis recurrente, la hipertensión portal severa, la colangitis intratable y el síndrome hepatopulmonar. Este desarrollo de la atresia biliar en una enfermedad hepática crónica acontece prácticamente en todos los chicos, en muchos sin signos evidentes, casi en el 50% tiene cirrosis, y de este 50% tiene varices, y ya 20 o 40% pueden haber sangrado y haber recibido profilaxis secundaria. Pueden tener un crecimiento normal o desarrollo de una vida sana, pero la calidad de vida tiende a estar comprometida, y ellos lo perciben. Según el autor Sundaram, que estudia calidad de vida en niños con atresia, le compara con los que con atresia con hígado nativo y los que reciben trasplante, y dice que es similar, pero estos, los de la atresia, que viven con su hígado nativo sienten su salud más pobre. El desempeño escolar, social, puede ser un poco menor en estos adultos jóvenes que los que recibieron ya el trasplante, pero ese déficit social tiende a disminuir cuando se es más grande. En cambio, tanto educación como empleo son positivos.
Y el punto clave, por supuesto, es el proceso de la transición. Lo ideal siempre es el equipo de especialistas con experiencia en esta población pediátrica que pueda tener acceso al grupo de especialistas en adultos. El monitoreo médico convencional hay que adecuarlo a las prácticas del adulto con cirrosis, como estilos de vida, vacunación, etcétera, que bueno, hay que saber cómo hacerlo. Y también tenemos que preocuparnos por la calidad de vida de los padres de los chicos con atresia. Presentan estrés, por supuesto, los resultados psicológicos adversos en los padres pueden impactar en un deterioro de la salud familiar. En este trabajo se determinó la calidad de vida, el nivel de estrés y de ansiedad de los padres asociados con calidad de vida de los padres. Se incluyeron 61 padres de 39 niños con una edad promedio de 11, de los cuales el 79% ya había recibido un trasplante. Y tanto la disminución de la actividad familiar, la preocupación la emocional y la fuerte unión personal tuvieron diferencias significativas, sobre todo la parte emocional, y se vio que los padres de mayor edad o más ansiosos o con menores salarios se asociaban adversamente con la calidad de vida. Y llegamos un poco a decir qué es la transición. Bueno, es un pasaje planificado de adolescentes, adultos jóvenes con enfermedades crónicas de un sistema de atención pediátrica a uno de adultos. Este proceso tiene que ser dinámico, complejo, pero planificado fundamentalmente, que incluye la transferencia, que es decir, pasar de un lado al otro solamente. Dada la complejidad de estas enfermedades, se requiere que también los adolescentes vayan adquiriendo conocimientos y habilidades que le permitan la continuidad de ese cuidado. Debe ser gradual para poder planificar este proceso y la puesta en marcha de recursos, tanto educacionales, médicos y de atención de los servicios de adultos. Los pasos, bueno, es la preparación, es el adolescente, hay que empezar a hablar mucho antes que llegue a la adolescencia, es decir, bueno, va a haber un momento en que va a haber una transición o transferencia de la manera más, decimos, suave y ensamblada posible para implementarlo, y la planificación, o sea, que la transición no sea un papelito que tiene que ir a ver a tal, sino que hay que trabajar tanto los pacientes, los padres, como nosotros, los médicos, que muchas veces nos cuesta mucho, en el mismo caso de la atresia, que lo vemos desde casi el mes de vida, y llegan a los 16, 17 y estamos ahí luchando porque estamos apretados desde ese punto de vista. Los principios de este proceso activo enfocado hacia el futuro no es un proceso aislado, esa es la diferencia entre transición y transferencia, debe iniciarse precozmente, como dijimos, tanto familia como adolescente se tienen que involucrar, y los profesionales también tenemos que estar preparados para dejar ir al adolescente. Es crítico la evolución de la enfermedad porque justo es la etapa de la adolescencia donde puede haber abandono de tratamiento, de controles, y muchas veces vuelven otra vez a pediatría, hacen consultas dobles, pero bueno, tenemos que estar acostumbrados a eso, y es esencial la coordinación entre los servicios y los prestadores. Tanto educación, información, enseñar el automanejo de la medicación y el rol fundamental, por supuesto, de los padres, no solo en los medicamentos, pero bueno, en todo, tiene que ser fundamental. En este trabajo muy interesante de Vittorio, recientemente publicado, habla del objetivo de un programa de transición en el cuidado de la salud, que tiene que ser optimizar la salud y ayudar a los jóvenes a alcanzar el máximo potencial. Requiere un proceso
como se reitera, organizado para ayudar a tener las habilidades para autogestionarse solo los controles, diríamos. Esto solo se logra mediante un enfoque multidisciplinario. Y habla de los proveedores pediátricos y de adultos. Entonces, crear la política de transición, crear un registro, evaluar cómo es la preparación, escribirlo, un plan de transición, iniciar la transición y desde el punto de vista del adulto también instituir una política de privacidad con consentimiento, un registro de jóvenes adultos transferidos, continuar con la evaluación de la preparación, o sea, que no sea algo brusco, sino que sea algo, la palabra ensamblada y suave me parece interesante. Y también tener en cuenta las diversas etiologías que determinan enfermedad hepática crónica en niños versus a lo que pasa en adultos, que sabemos que las enfermedades hepáticas no son tan frecuentes, pero que con el avance del diagnóstico y tratamiento, casi un 10% van a requerir un trasplante hepático y la sobrevida sabemos que cada vez es mayor. Y esta mejor noticia de una mejor sobrevida es positiva, pero también tenemos que tener en cuenta que crea una nueva cohorte de pacientes o adultos jóvenes que empezaron la enfermedad, como el ejemplo de hoy, la atresia biliar en la niñez, y sobreviven hasta la adultez. Estos adultos jóvenes durante la adolescencia van a tener que pasar por varias transiciones físicas, escolares, académicas y también sociales. Y si vemos las etiologías, vamos a ver que las que causan enfermedad hepática crónica, bueno, la que hoy tratamos fue la colestasis, la atresia biliar, pero está la familiar intrahepática, las metabólicas, Wilson, tirosinemia, hepatitis autoinmune, el déficit de antitripsina, mientras que en el adulto vemos que ocupamos el quinto lugar, diríamos, es más común la hepatitis B, C, la hepatitis alcohólica, la estatohepatitis, la colangitis, la cirrosis biliar, ¿no? Y después aparecen adultos con enfermedad hepática que empezaron en la edad, los primeros años de la vida. Y es interesante estos adultos jóvenes con enfermedad hepática crónica, que también es un desafío para los hepatólogos de adultos. Y en eso es lo importante del trabajo conjunto. El primer desafío es tener un conocimiento suficiente acerca de estas enfermedades hepáticas, atresia biliar, o Alagil, o colestasis familiar progresiva. El segundo es la educación sexual, la utilización de anticonceptivos, que si bien es cierto en esta población la fertilidad puede estar disminuida, el embarazo es posible, siendo necesario agregar también a los tetra al equipo de la transición. Y el tercer desafío es la educación y los comportamientos sociales de riesgo, como fumar, drogas y alcohol. Este es un trabajo que en la bibliografía aparece como primero, que investiga el estado de salud y calidad de vida en adultos con atresia biliar e hígado nativo, comparado con un grupo sano. La fuente es un registro de atresia biliar de los Países Bajos, y de un total de 30, 25 completaron el cuestionario, una edad media de 23,2 años, 52% del sexo masculino, y lo que ven es un nivel bajo de percepción del estado de salud comparado con el grupo control, pero un alto dominio social. La correlación entre ambos fue moderada buena, había un 25% de ansiedad y depresión, pero bueno, esto permite la identificación precoz y cuidados sociales. Bueno, aparte están, que van a ser presentados hoy, la experiencia tan importante del Hospital Italiano con pacientes trasplantados, pero lo va a presentar la doctora Panito, así que yo no lo he sacado de la presentación. Y, por supuesto, doy las gracias. Esta es la antigua
foto del Hospital Posadas, y no quería dejar pasar de hablar del año 71, los 50 años del doctor Horacio Tocalino, que funda el Servicio de Pediatría del Hospital Posadas, desarrolla la gastroenterología, patología y nutrición en el país y en Latinoamérica, y que fue nuestro maestro, y a pesar del poco tiempo, porque yo entré en el 73 y él falleció en el 78, nos dejó una marca imborrable. Muchas gracias.